Listo, todos tuyos. Bueno, buenos días a nuestros tres compañeros por ahora el día de hoy. Mucho gusto, yo soy Giraldo, estudiante de astronomía de la Universidad del Antioquia. Y a ver, un momento, les voy a empezar a compartir la presentación. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Todo correcto? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, como ya nos habían mencionado, hoy vamos a hablar sobre materia oscura. Es uno de los grandes misterios del universo y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué tiene de especial la materia oscura. Vamos a ver de dónde surge la materia oscura, es decir, de dónde se infiere su existencia, qué es, qué hace, a dónde va, cómo se siente. Eh, Antes quisiera preguntarles a ustedes qué saben sobre materia oscura. Pueden escribir en el chat todas las cosas que quieran y yo los iré leyendo a poder ser en tiempo real. ¿Qué sabes de materia oscura, Cristian? Pueden abrir el micrófono cuando quieran también, no hay ningún problema. Bueno, es como por decirlo así, el esqueleto del universo, podría decirse. Bueno, una analogía que mantiene a las galaxias y a los cúmulos de galaxias reunidos. Uh-huh. Que conforma el 25% del universo, también nos dice Miguel acá. Y es el pegamento del universo, nos dice Diego Alejandro. Pues los tres tienen cierta parte de razón. Hoy vamos a ver a qué nos referimos con que la materia oscura parece ser el pegamento del universo. Y también, como dice Susana, que no sabemos qué es. Entonces la pregunta es, ¿cómo que si no sabemos qué es, cómo sabemos qué hace y de dónde viene y a dónde va? Bueno, ¿cómo se siente la materia oscura? Esa es una pregunta interesante. Bueno, entonces empezamos con materia oscura. Para hablar de materia oscura, hablemos primero entonces de la materia ordinaria. ¿Qué tiene la materia? Bueno, la materia provoca atracción gravitacional. Y más o menos eso es todo. Es decir, hay otras interacciones que conocemos de la materia, como el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y débil, pero a las grandes escalas del universo la gravedad es la que domina por completo todas las otras fuerzas. Materia tiene masa y volumen, lo simple. Y es así, no tiene mucha más complicación pensar, al menos en estos momentos, sobre la materia. La materia simplemente provoca atracción gravitacional y esta es una fuerza que se da entre las distintas partículas de masa. La gravedad hace que la materia se pegue a sí misma, se atraiga. Todo pedazo de materia tiene masa intrínsecamente y esta masa también intrínsecamente genera una gravedad. Sobre cuánta sea esa gravedad o sobre la naturaleza, de dónde viene esa gravedad, es una pregunta que no vamos a andar el día de hoy. Lo importante es un pedazo de materia, por el mero hecho de existir, provoca atracción gravitacional. Yo genero atracción gravitacional. Este vaso con agua genera atracción gravitacional. El sorbito de agua que estoy a punto de tomarme, está buena, también genera atracción gravitacional. ¿Cuánto vale G? Depende del sistema de unidades, pero 6.67 por 10 a la menos 11, creo, en unidades SI. Y pues eso. Lo importante ahora es sencillamente la materia se atrae a sí misma por efecto de la gravedad. La gravedad, entonces, tiene consecuencias. Por el hecho de existir la gravedad, generan unas interacciones en el universo, en particular con la propia materia. Sí, ahí lo escribió Miguel, 6.67 por 10 a la menos 11 en unidades SI. Tienen que buscar las unidades, es importante. Dos consecuencias de la gravedad, hay muchas más, pero unas dos consecuencias importantes de la gravedad es, uno, hace que la materia se mantenga unida, como es el caso de los planetas, las estrellas, las lunas, los asteroides y demás. Y además, la materia se da vueltas. Esta es la segunda consecuencia. Cuando ya tenemos
Estos trozos de materia, muchas veces esféricos, aunque no siempre, porque los asteroides se mantienen por gravedad, pero no son esféricos. Estos pedazos de materia, en su mayoría esféricos, se empiezan a dar vueltas a sí mismos, si no es que colisionan. Y entonces tenemos grandes estructuras en el universo, como por ejemplo las galaxias. Aunque no tienen por qué ser tan grandes. El sistema solar es un sistema de varios cuerpos gravitacionales que se dan vueltas los unos a los otros, en este caso los planetas al Sol. ¿Cuál es esa galaxia? Esa es una de mis galaxias favoritas. Se llama, en inglés es Whirlpool Galaxy, en español la galaxia Remolino. Bueno, hablando sobre cosas que se dan vueltas, esta es una simulación de N cuerpos. Así como anteriormente vimos una galaxia que tiene miles de millones de estrellas y todas están dando vueltas a sí mismas, en física, de forma general, hablamos de un sistema de N cuerpos cuando tenemos muchos cuerpos gravitacionales que interactúan entre sí. No necesariamente son gravitacionales, pero en el caso de hoy, que nos interesa las grandes escalas del universo, va a hablarse de cuerpos gravitacionales. Sí, es la galaxia Molinete, Cristian. Está aquí arriba. Es la galaxia Molinete. Bueno, el movimiento de muchos cuerpos, N cuerpos, donde N es tan grande como uno quisiera, en principio, recuerda un enjambre de abejas, como si en el centro tuviéramos el panal central de las abejas y las abejas estuvieran todas revoloteando de formas más o menos aleatorias en torno al panal. Pues a eso recuerda cuando vemos una simulación de N cuerpos o incluso un caso real de un sistema de N cuerpos. Quiero preguntarles aquí entonces, ¿qué sistemas gravitacionales de N cuerpos conocemos? Y si quieren pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat, pueden decírmelo como quieran. Pero quiero que me den ejemplos de sistemas de N cuerpos que nosotros conozcamos en la vida real. ¿Hola? Los satélites y la Tierra. ¿Es correcto? De hecho, es correcto. No había pensado justamente en esos ejemplos, pero si pensamos en el sistema solar podríamos considerarlo como un sistema de N cuerpos. Aquí me comentan que la Luna, el Sol y la Tierra sí son sistemas de N cuerpos, aunque yo me estaba refiriendo a sistemas de muchos cuerpos, con N siendo miles o millones incluso. Miles de millones. Bueno, el sistema solar tiene muchísimos asteroides, muchísimos cuerpos rocosos. Eso es correcto. La nube de Oort, por ejemplo, es una esfera que rodea el sistema solar que está llena, plagada de muchos pequeños asteroides que le están dando vueltas al Sol. Ese es un efectivo sistema de N cuerpos. El grupo local es un muy buen ejemplo de un sistema de N cuerpos. Para quienes quizás no lo recuerden, el grupo local es el grupo de galaxias al cual hace parte la nuestra, la Vía Láctea. Y en ese caso es un sistema de N cuerpos compuesto de galaxias. Otros que les quiero proponer es un sistema de muchas estrellas y llamamos cúmulos estelares. Estos cúmulos estelares son sistemas de miles de estrellas, en algunos casos incluso millones de estrellas. Cúmulos globulares también se llaman, como dice Cristian. Otro ejemplo de sistema de N cuerpos es una galaxia. Una galaxia es un sistema de miles de millones de estrellas. Son muchos cuerpos. Y cuando uno ve el movimiento de la galaxia, puede que la inmensa mayoría de estrellas estén dándole vueltas a un centro común, pero también lo consideramos un sistema de N cuerpos. Es un enjambre de estrellas dándole vueltas a una zona central a la galaxia. Y el que nos interesa ahora y que mencionaron al comienzo es un sistema galáctico, un cúmulo galáctico. Y estos son los que nos van a interesar el día de hoy en particular, al menos por el momento. Los sistemas de N cuerpos galácticos, como los cúmulos galácticos, son sistemas que se componen de miles de galaxias y en este caso, a pesar de que cada galaxia se compone de sus miles de millones de estrellas, a la galaxia entera la consideramos como un solo cuerpo
y por tanto al conjunto de muchas galaxias las vamos a llamar un sistema de n cuerpos, donde cada cuerpo es una galaxia. Tenemos complicaciones a los sistemas de n cuerpos, es decir, no es tan fácil armar un sistema de n cuerpos como parece. Tenemos dos casos en los que las cosas pueden salir tremendamente mal, o son más bien dos extremos, que no son extremos, son muy fáciles de llegar a ellos, en los que cuando ponemos un sistema de n cuerpos, el sistema se nos va a dispersar o se nos va a colapsar. En este primer caso, tenemos aquí, al lado izquierdo, tenemos una simulación de n cuerpos, donde todos los cuerpos colapsan al centro. Y se nos acabó el sistema de n cuerpos, porque si todos los objetos colisionan entre sí y forman un gran objeto central, pues ese ya no es un sistema de n cuerpos. Y al lado izquierdo tenemos un sistema que se disuelve cuando empezamos a correr la simulación, cuando queremos generar el sistema de n cuerpos y de repente desaparecieron todos los cuerpos, se fueron todos para lugares distintos y se dispersó por completo nuestro conjunto. En el caso del sistema donde todos los cuerpos van desde afuera hacia el centro y colisionan todos, es un sistema en donde sus partículas tienen mucha energía potencial gravitacional. ¿Alguien quisiera recordarme qué es la energía potencial gravitacional? Una plantita en un estante, dice Cristian. Está que se cae, dice Cristian. Y tiene razón. Tiene energía potencial gravitatoria. Tiene razón, Cristian. Este vasito de agua, que no lo voy a soltar porque es de vidrio, cuando yo lo sostengo aquí sobre mi mano, está esperando a caer, está constantemente esperando el momento preciso en el que sea capaz de caerse al suelo, porque está presente en un campo gravitacional, en este caso el de la Tierra, y que está constantemente jalándolo. Y lo único que le evita caerse es en este caso mi mano o la estantería donde yo pongo el vaso. Siempre que haya algo que evita que eso caiga, pues no se va a caer al suelo. Pero si yo no tengo nada que lo evite caer, se va a caer. Esa tendencia de los cuerpos a caer, a irse hacia donde lo estén jalando por acción gravitacional, es la energía potencial gravitacional. ¿Y qué es la energía cinética? También se los pregunto a ustedes. ¿Qué es la energía cinética? Un auto en movimiento. La energía que se produce por el movimiento. Efectivamente. Muchas gracias, Susa. Los cuerpos, por moverse, naturalmente tienen una energía. Porque, si lo piensan, cuando un cuerpo se está moviendo, hay que ejercerle un esfuerzo a ese objeto para que deje de moverse. Tengo que imprimirle una fuerza para que deje de moverse. A este hecho de que los objetos en movimiento se les tenga que aplicar una fuerza para poder detenerlos, por ejemplo, es porque el cuerpo tiene intrínsecamente una energía que lo hace moverse. Entonces, en estos dos casos extremos, cuando la energía potencial gravitacional es demasiada, todos los cuerpos están ansiando demasiado por caer, en este caso los unos a los otros, y al centro de masa donde estemos ubicados todos los cuerpos. Como la tendencia de estos cuerpos es demasiado fuerte a caer, entonces caen y no vuelven a salir. En cambio, en el otro caso, cuando tenemos demasiada energía cinética, cuando ponemos todos los cuerpos dispersos, al tener demasiada energía cinética tienden simplemente a escaparse. Como cuando uno pone un montón de pájaros en el cielo y los pájaros simplemente quieren irse para todas partes. Estos fenómenos existen y son los que hacen complicado poder crear sistemas de n cuerpos estables. Y aquí viene la palabra, estables, que se puedan mantener en el tiempo, con los millones de años. En el caso de la fuerza gravitatoria, sistemas de n cuerpos gravitatorios,
tenemos que entonces encontrar un balance entre la energía potencial de cada uno de esos cuerpos y la energía cinética también de esos cuerpos. Entonces aparece un gran amigo matemático, un muy profundo amigo matemático de los físicos y de los astrónomos, y se llama el teorema del virial. ¿Alguien quizás alguna vez ha escuchado hablar sobre el teorema del virial? Ni idea. Y esto es muy curioso. Pocas veces vemos el teorema del virial en el colegio o incluso en los primeros años de la carrera de astronomía, pero es un teorema, es un resultado matemático muy, muy poderoso. Aunque precisamente por ser poderoso requiere una cantidad de matemáticas en la que no vamos a ahondar hoy, pero sí nos vamos a ahondar en lo que significa el teorema del virial. ¿Recuerdan esta diapositiva anterior en la que tenemos dos sistemas y vemos qué tan fácil es que un sistema de n cuerpos simplemente se desintegre o colapse? Cuando se cumple el teorema del virial, y ya voy a explicar qué dice el teorema del virial, nos garantiza que el sistema de n cuerpos que estemos considerando va a ser estable, que nuestros cuerpos se van a mantener en este enjambre que le hemos llamado por mucho tiempo, ojalá infinitamente, pero por mucho tiempo. Y el teorema del virial dice lo siguiente, en estas líneas de acá: 2 veces la energía cinética promedio de todas las partículas de nuestro sistema es igual a menos la energía potencial de también promedio de todas las partículas de nuestro sistema. Vamos despacio. Esos brackets, estos símbolos que vemos aquí alrededor de la K y de la U, significan un promedio temporal. Es decir, vemos el sistema, dejamos que pase el tiempo y nosotros sabemos que en un sistema de n cuerpos las partículas constantemente están yendo, viniendo, van más lento, van más rápido, y esto crea fluctuaciones en cada partícula de sus energías potencial y cinética. Entonces, si vemos el promedio en el tiempo de estas energías, podemos ver en todo ese tiempo cuánto es una energía normal de una partícula en ese sistema. Y además, estos brackets también nos quieren decir del promedio de todas las partículas de los n cuerpos, porque lo que nos interesa es el sistema como un todo, no cada partícula individual. Si alguna vez se puede ir alguna partícula y se nos puede zafar del enjambre, o alguna vez puede colisionar unas con otras, es normal, pero lo que nos interesa es que el sistema de n cuerpos que estemos viendo se mantenga en el tiempo, porque no tiene sentido estudiar un sistema que se va a desintegrar en 2000 años, porque en astronomía 2000 años son un parpadeo. Cuando garantizamos el teorema del virial, estamos garantizando que nuestro cúmulo, que nuestro sistema va a perdurar en ese tiempo. Y la única condición que necesitamos es que la energía cinética de las partículas sea el doble de la energía potencial de esas mismas partículas. No necesitamos nada más. Es una condición muy sencilla, aunque tampoco es muy fácil de alcanzar, pero conceptualmente es muy sencilla y eso nos es útil. ¿De dónde viene este resultado? Como dije, no es tema para el día de hoy, pero vamos a ver un poquito de desarrollo matemático y lo vamos a aplicar a cosas que conocemos. De forma matemática se afirma que el sistema es estable si se cumple la igualdad. Es correcto. Es correcto. Si se cumple esta igualdad, el teorema más o menos dice así: si tú tienes un sistema de n cuerpos, tú mide la energía cinética promedio de todas las partículas en un tiempo muy largo. Y haz lo mismo con la energía potencial para todas las partículas. Potencial gravitacional, porque estamos hablando de un sistema gravitacional. Si se cumple esta igualdad, entonces garantizamos que nuestro sistema de n cuerpos va a perdurar en el tiempo. Eso es lo que nos dice el teorema del virial. De forma retrospectiva, si vemos un sistema de n cuerpos y vemos que es estable, entonces se cumple el teorema del virial. Esa es la parte importante. En este sentido es en el que vamos a hablar sobre el teorema del virial el día de hoy. Entonces, apliquemos el teorema del virial a cúmulos de galaxias, que es lo que nos interesa el día de hoy. Tenemos entonces el teorema del virial, tal y como lo expresé anteriormente, y voy a poner dos expresiones de las que no vamos a ahondar en cómo las conseguimos, pero quiero que vean
que no son muy distintas de formas que ya conocemos del colegio o quizás de los primeros semestres de la carrera. Quizás los que han estado en prueba un tiempo también estarán bien familiarizados con estas formas. La energía promedio potencial gravitacional en un sistema de n cuerpos está dada por esta expresión, que es menos 3g m cuadrado de la masa total sobre 5 veces el radio de la región esférica que estemos considerando. Entonces, aquí vamos con una primera consideración. Vamos a encerrar un conjunto de galaxias, en este caso como lo estamos viendo en la foto, vamos a encerrar un conjunto de galaxias en una esfera. Dentro de esta esfera, la energía potencial gravitacional de todas las galaxias está determinada por esta expresión. Menos 3gm cuadrado, donde m es la masa total del sistema, sobre 5 por el radio de esta esfera en la que las hemos encerrado. ¿A alguien le recuerda quizás alguna expresión, esta forma de la energía potencial gravitacional? Sin miedo, por lo que veo, tenemos, nos falta aquí una inspiración. Recuerden que la energía potencial gravitacional entre dos cuerpos, pregunta, ok, que si repito la pregunta, ¿a alguien le recuerda esta forma de la energía potencial gravitacional promedio de un montón de partículas gravitacionales con alguna otra ecuación que ustedes ya habrán visto en el pasado? Primera vez que la veo en la vida. Me gusta que digas eso. Esta recuerda a la ecuación de la energía potencial gravitacional entre dos cuerpos, que está dada por Gmm sobre R cuadrado. No la copio acá porque, insisto, no es el tema del día de hoy, pero es una ecuación que recuerda mucho a energía potencial gravitacional que vemos mucho en astronomía, sobre todo en los primeros semestres y en algunas clases de prueba que habrán dado mis compañeros. Eso no importa por ahora. Lo importante también es, miren la forma de la energía cinética, la K mayúscula, encerrada en corchetes. Es un medio de la masa total de todas las galaxias que hayamos encerrado en nuestra esfera imaginaria, multiplicado la velocidad promedio al cuadrado de todas estas galaxias. Vuelvo y pregunto, ¿alguien le recuerda alguna ecuación, esta que estamos viendo aquí para la energía cinética? mtot es la masa del sistema, es correcto. mtot es la masa total del sistema donde estemos encerrando con la esfera. Bueno, la ecuación que estamos viendo aquí recuerda mucho, es idéntica, de hecho, a la energía cinética de un cuerpo en movimiento. La energía cinética de un cuerpo en movimiento es un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Y es exactamente la misma, solo que en este caso tenemos es el promedio de las velocidades de todas las galaxias. Bueno, entonces reemplazamos estas dos formas, estas dos ecuaciones en nuestra teorema del virial. Y aquí simplemente he hecho el reemplazo. Miren que tengo dos veces la energía cinética y aquí menos la energía potencial. La energía cinética está acá, que es esta forma de acá. Y la energía potencial está acá, que es esta forma de acá. Solamente reemplazado. Y ya después de reemplazar, simplificamos. Y entonces tenemos esto. Vean que aquí este menos con este menos se vuelven un positivo. Y este 2 con este 2 se cancelan y queda simplemente masa total por velocidad al cuadrado. Cancelamos las masas al lado y lado, pero noten que aquí tenemos una masa total al cuadrado, aquí solo tenemos una, entonces nos queda una masa al otro lado. Entonces nos quedamos con esta ecuación. Esta ecuación surge del despeje anterior, no tiene mucho misterio. Entonces, ya que tenemos nuestra forma del teorema del virial en una expresión a la que le podemos encontrar los valores de forma experimental, como lo son la masa total de las galaxias y el radio de la esfera sobre la que estemos encerrando esas galaxias, vamos a medir entonces el radio y la masa
de esta región. Y yo voy a trazar mi región en ese lugar. En este círculo rojo he trazado mi región. ¿Cuál criterio he utilizado? El ojo. Simplemente he visto la imagen y me ha apetecido encerrar esta región. En particular porque es una región bastante poblada. Si miran en esta imagen aquí hay un montón de galaxias, entonces para mí tiene sentido hacer un círculo, encerrar la zona en la que hay más galaxias para tener más cuerpos y tener unos mejores datos al calcular esta expresión. Entonces he marcado también mi radio y este radio tengo que encontrarlo. El radio no lo puedo sacar simplemente de la imagen, es una imagen. Entonces vamos a hallar primero la distancia a las galaxias para poder hallar el radio de la esfera en el que he encerrado estas galaxias. Esto lo podemos hacer con la ley de Hubble, que lo habrán visto de clases anteriores de prueba con el corrimiento al rojo y la expansión del universo. Por si no lo recuerdan, la ley de Hubble dice que cuanto más lejos están las cosas, mayor es el corrimiento al rojo que tienen. Y entonces podemos medir la distancia. Cuando medimos la distancia, entonces podemos hacer un pitagorazo. Y es sencillamente, ya que conocemos, si aquí abajo estamos nosotros y medimos la distancia hacia el cúmulo en el que hemos encerrado, podemos hallar el R, porque tenemos una distancia y tenemos un ángulo que nos dice cuánto hay desde el centro hasta el borde del círculo, que sería el radio. Aquí simplemente lo calculamos con la tangente del ángulo. Si miran aquí, la tangente del ángulo es R tot sobre D, despejamos y tenemos esta expresión acá abajo. Ya que hemos hallado el R tot, nos falta hallar el M tot. El M total lo podemos hallar con un método que a mí me parece espectacular. Y es una cosa que se llama la relación masa-luminosidad de las estrellas. En este caso de las galaxias. Esta relación masa-luminosidad de las galaxias sigue reglas muy específicas, muy estrictas. Y nos permite saber cuánta masa tiene una galaxia viendo cuánto brilla esa galaxia. A mí me parece increíble. Simplemente por ver el brillo de una galaxia podemos saber cuánta masa tiene esa galaxia. Y bueno, aquí la tenemos. Existe una muy conocida relación entre luminosidad de las estrellas y su masa. Y cuanto más luminosa la galaxia, mayor es su masa. Entonces, basta para hallar la masa total del círculo que hemos encerrado. Basta con hallar dentro de este círculo que hemos encerrado la masa de cada una de esas galaxias utilizando la ley de masa-luminosidad de las galaxias y las sumamos todas y tenemos la masa de nuestro cúmulo. Y no es un trabajo muy complicado al día de hoy. Y creo que aquí se complica, ¿no? Sí. Entonces, ya que sabemos cómo medir el radio de nuestro cúmulo y la masa de nuestro cúmulo, podemos aplicar el teorema del virial. Entonces, vamos a observar y vamos a ver qué nos da el teorema del virial. Y el problema es que no da. El problema es que no funciona el teorema del virial. Fritz Zwicky fue la primera persona en intentar aplicar el teorema del virial a las galaxias. Y descubrió una muy desagradable sorpresa. Y es que el teorema del virial, con las galaxias que él veía en el cúmulo, le decían que había 10 veces menos masa de la que se puede conseguir con otros métodos directos. Recuerden que el teorema del virial lo que dice es, dame el volumen en el que están tus galaxias, o el radio, la cantidad de masa que hay dentro de este radio. Aquí están pasando el aguacate y la piña, ¿alguien quiere? Y si el teorema del virial está mal, esa es la gran pregunta. Vamos para allá. El teorema del virial me dice que yo le doy el radio total y la masa total, y el teorema del virial me da la velocidad promedio de las galaxias que hay dentro de esta esfera. Lo que pasa es que cuando vemos las galaxias, medimos su masa, medimos el tamaño del cúmulo y obtenemos las velocidades que deberíamos esperar de las galaxias. De acuerdo con el teorema del virial, esas velocidades son mucho menores que las que uno observacionalmente ve directamente de las galaxias. Hay otros métodos, o sea, hay métodos alternativos para medir la velocidad de las galaxias alrededor de su propio cúmulo. Y lo que pasa es que
cuando hacemos la observación directa, lo que quiere decir esos datos es que tiene que haber por lo menos 10 veces más masa de la que estamos considerando con el teorema del virial. Y entonces aquí hay una de dos cosas. O el teorema del virial está mal, o estamos midiendo mal la masa de las galaxias, porque el radio es un efecto puramente geométrico, es un pitagorazo, y nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras se cumple a la perfección. Entonces, hay dos opciones, o el teorema del virial está mal, o estamos midiendo mal la masa. Para intentar corroborar estas observaciones, entonces vamos a dar un segundo intento con una con la que estamos mejor familiarizados, y es un poquito más tranquila de manejar, y es la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler, formalmente hablando, se escribe con esta ecuación matemática de acá. T cuadrado, que es el periodo que demora un objeto en darle una vuelta a otro, es igual a unos términos acá, por la distancia a la que esté ese objeto del punto al que le esté dando vueltas. Esto quiere decir, en otras palabras, que cuanto más lejos estés de un punto al que le das vueltas gravitacionalmente, más lento le vas a dar vueltas. Entonces, lo que estamos esperando es que esto se cumpla a grandes escalas, porque vemos que se cumple a la perfección en el sistema solar. Mercurio, el planeta más cerca del Sol, le da vueltas al Sol muy rápido comparado con Neptuno, que es el planeta más lejano del Sol. Y se cumple a la perfección la tercera ley de Kepler. Podemos pensar en aplicar la tercera ley de Kepler a sistemas mucho más complejos como las galaxias, que están de miles de millones de estrellas. No son situaciones exactamente iguales, tienen sus diferencias fundamentales, es decir, tienen sus diferencias importantes. Pero tiene sentido pensar que de todas maneras una estrella que esté cerca al centro galáctico, por ejemplo, cerca al centro de nuestra Vía Láctea, vaya a girar más rápido en torno al centro que una galaxia que esté en las afueras de la Vía Láctea. Y de hecho, mucho más rápido. Todo esto se resume en que lo que esperamos observar al ver las galaxias, como Andrómeda y todas las otras galaxias que vemos en el cielo, es algo como esto, como este video que tengo acá. Y es un montón de partículas, donde las partículas más cercanas al centro giran rápido y las partículas lejanas al centro giran lento. Eso es lo que uno esperaría ver de una galaxia, por ejemplo, porque una galaxia es un montón de estrellas y todas están a distintas distancias del centro. Entonces, vamos a observar unas cuantas galaxias y vamos a ver qué tal se mueven las estrellas en torno a su centro. Y el resultado tampoco es prometedor. Es muy desalentador, o por lo menos muy sospechoso, muy misterioso, muy mágico, muy esotérico, muy extraño. Porque lo que estamos esperando observar es esto, y lo estoy representando en este gráfico como esta curva azul de acá. Y aquí pueden ver cómo con la distancia, la velocidad a la que van las estrellas en torno al centro va disminuyendo. Y es lo que esperamos de la tercera ley de Kepler. Un comportamiento en el que cuanto más lejos esté la estrella, más lento se mueve. Pero las observaciones que hacemos visuales, las observaciones reales cuando nos ponemos a ver las galaxias, resulta que no. Que la velocidad a la que van las estrellas en torno al centro galáctico de todas las galaxias que observamos, dice que todas las estrellas van a la misma velocidad, o más o menos a la misma velocidad. No tiene nada que ver con la tercera ley de Kepler. Aunque se supone que era la que nos iba a ayudar a predecirlo, falla catastróficamente en predecirlo. Catastróficamente. No solo eso, sino que con versiones modificadas de la tercera ley de Kepler para poder aplicarlo a galaxias, que son sistemas más complejos que el sistema solar, también nos dice que debería haber mucha más masa en las galaxias para poder conseguir este efecto de que las estrellas estén girando a la misma velocidad todas en torno al centro. Porque cuanta más masa tenga el centro, mayor va a ser la velocidad a la que tengan que ir las estrellas en torno al centro para que no se caigan al centro. Entonces tenemos dos métodos independientes, distintos,
de teorías distintas y observaciones distintas que nos dicen que tiene que haber más masa de la que estamos observando, que la que vemos con nuestros propios ojos y nuestros telescopios. Pareciera como si hubiera masa perdida, misteriosa. Por eso, a esta masa la llamamos materia oscura, porque se supone que está ahí. Tiene que estar ahí si nuestras observaciones dicen que no coinciden con lo que nosotros esperamos, pero no coinciden porque el valor que estamos estimando de la masa debe ser distinto. Entonces aquí tenemos un gran misterio entre las manos, un gran misterio entre las manos. Y es, ¿qué es la materia oscura? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué no la podemos ver? Porque el hecho de que no la podamos ver es más misterioso todavía. ¿Cómo así que hay un tipo de materia que genera su atracción gravitacional? Porque la materia genera atracción gravitacional y necesitamos eso para poder suplir las observaciones que vemos con la teoría que tenemos. ¿Qué sentido tiene que exista pero que no la veamos? ¿Y cómo se siente? También es una pregunta interesante. ¿Siquiera podemos interactuar con esta materia oscura? ¿O se quedará simplemente en uno de los grandes misterios del universo que nunca vamos a poder solucionar? La respuesta no la tengo acá. Y probablemente no la vayamos a tener en unos cuantos años, porque están ante el nacimiento de uno de los grandes misterios del universo. Y nadie ha sido capaz de explicar satisfactoriamente todos los fenómenos que vemos de la materia oscura al día de hoy. Y hay varios intentos, pero la única opción que se ha visto hasta ahora, o una de las opciones que se ha visto hasta ahora, es simplemente asumir que hay un montón de materia que no estamos viendo, para poder que las ecuaciones tengan efecto y que las simulaciones que hacemos del universo coincidan con el universo que estamos observando. Entonces tenemos aquí un choque de observación y teoría. Y este es uno de esos casos en la física en los que tenemos que pensar en qué es lo que está mal y cómo tenemos que arreglarlo. Eso no es todo. Hay más misterio. Porque uno podría decir, ok, puede ser que simplemente nuestras teorías, nuestras ecuaciones estén mal. Alguien cometió un traspiés por ahí con las ecuaciones y todos nos los hemos creído y nadie ha visto el error. Pero los efectos de la materia oscura se presentan en muchos otros fenómenos con los que ya empieza a ser más difícil encontrar una explicación general, aparte del hecho de pensar que todas las ecuaciones están mal. Una de esas son los lentes gravitacionales. ¿Alguien sabe por aquí qué es un lente gravitacional? ¿O lo han visto o han escuchado hablar de eso? Bueno, ¿cómo es? Sabemos que la luz está siendo curvada por la masa porque, a ver, claro, la masa forma una curvatura en el espacio-tiempo. Entonces la luz también se ve afectada y ahí forma esos lentes. Por decirlo así, por ejemplo, ese anillo es una galaxia que está detrás de la estrella o de la galaxia elíptica, si no estoy mal, y debido a su masa deforma los fotones que vienen de ella. Es correcto. Es totalmente correcto. Le llamamos lentes gravitacionales porque tienen un efecto muy parecido a como si uno pusiera de hecho un lente enfrente a ver cómo se ven las cosas detrás del lente. Como yo poner este vaso. Este vaso es un lente y este vaso deforma la forma en la que me veo. Los lentes gravitacionales son algo parecido, solo que lo que hacen, como decía Cristian, es doblar el espacio-tiempo y entonces la luz que nos llega de objetos que estén detrás de ese objeto principal cambian su recorrido hacia nosotros y por tanto vemos como si el objeto que está detrás estuviera curvado alrededor del que tenemos delante. Eso es un lente gravitacional. Pero voy a venir con una sorpresa acá. Hay dos tipos de lentes gravitacionales. Hay lentes gravitacionales fuertes, como el que tengo aquí en la figura, en la imagen. Le llamamos fuerte porque vemos un anillo muy grande, bien identificado, que se le puede medir con
una forma muy sencilla, digamos, y directa, que simula mucho un lente. Y hacer el efecto de un lente es sencillo, de cierta forma. Pero también otros tipos de lentes gravitacionales y son los débiles. ¿Alguien puede ver aquí cuál es la diferencia entre esta y esta? Esta es una débil, esta es una fuerte. Esta es una débil y esta es una fuerte. ¿Sí? Yo pienso que es porque no forman el círculo completo o casi todo, bueno, la circunferencia. Casi, no forman casi toda la circunferencia, sino nada más una pequeña porción. Va por ahí la cosa. Vas bien encaminado. Mira, aquí tenemos nuestra lente gravitacional. ¿Ven esta galaxia aquí cómo se empieza como a curvar mucho? Esta de acá. Y miren, aquí tenemos otra. Y otra. Y aquí otra. Tenemos un montón de galaxias cuya luz está siendo curvada por este cúmulo central de galaxias que tienen un montón de masa y por tanto deforman un montón el espacio-tiempo. Y todo lo que está detrás está siendo combado un poquito, no mucho, pero son muchas cosas y están siendo todas curvadas un poquito. Aquí tenemos esta galaxia. Esta galaxia, aunque no lo parezca, también está sufriendo los efectos de la lente débil, porque se ve un poquito más alargada y muy probablemente esa no sea la forma que en verdad tenga, sino que es un efecto óptico por el hecho de que su luz está siendo curvada llegando hacia nosotros. Estas lentes son más fuertes o más débiles por el hecho de haber más o menos materia, porque la materia misma es la que curva el espacio-tiempo. Esta lente fuerte es fuerte precisamente a que tenemos un montón de materia, de masa, concentrada en un punto más bien pequeño del espacio, y por tanto el efecto de lente que hace es fuerte. Y la galaxia que está atrás potencia mucho este efecto de la curvatura. Mientras que en este tenemos un montón de galaxias, pero están todas más bien dispersas y por tanto el efecto de lente que hacen no es tan fuerte, propiamente dicho, como la anterior. Y entonces lo que vemos es este montón de galaxias que parecen filamentos alrededor de este cúmulo galáctico central. Y como la fuerza de estas lentes gravitacionales depende de cuánta materia haya en esos cúmulos, la fuerza de estas lentes es en verdad una medida de la masa que hay en ese lugar que está provocando el lensado. Este es, por ejemplo, un mapa de lensado del Hubble. Y el Hubble tomó una foto en un lugar del cielo en el que hay un montón de galaxias. Y por haber un montón de galaxias sabemos que curva el espacio-tiempo y por tanto hay lentes gravitacionales en esa región. Y estas zonas indican la fuerza de las lentes gravitacionales que provocan estas galaxias. Entonces aquí en el centro hay un lente gravitacional o hay una fuerza de lente muy fuerte, mientras que en estas de aquí a los alrededores es muy débil. ¿Cuál es el resultado inesperado de esto? O a estas alturas yo creo que ya es esperado por todos nosotros. Pues que la fuerza de los lentes gravitacionales no corresponde con la materia que estamos observando visualmente. La fuerza de los lentes corresponde a un montón más de materia que debería haber allí que no estamos viendo. Es otra forma de pensar y considerar en la existencia de la materia oscura. Y esta es un efecto geométrico. Esto es por efecto de la curva del espacio-tiempo generado por una cantidad de materia que debería ser conocida. Muestras de la materia oscura hay por montones, o por lo menos fenómenos que dan lugar a pensar que hay materia oscura. Entonces,
Vemos aquí este lente gravitacional y entonces miren que esta galaxia de acá, esta de acá y esta de acá, las tres son la misma. Las tres son la misma, sino que aquí está proyectando su luz y entonces este planito de acá es como la vemos, es como esta foto que tomó el Hubble, por ejemplo, o esta foto de acá. Entonces nosotros sabemos que entre medias hay un montón de galaxias que están acumulando, que tienen su masa toda acumulada en esta región pequeña del espacio y por tanto curvan el espacio-tiempo y generan una lente. ¿Cuál es el problema? Que esta galaxia, como la estamos viendo y como nos imaginamos su forma real, no corresponde con la deformación, no corresponde a la cantidad de materia que se supone que hay, que es esta de acá. Y por tanto suponemos que es que debería haber otro montón de materia que no estamos viendo y que es la materia oscura. Entonces, según la intensidad del lensado, debería haber mayor cantidad de materia de la que vemos. Y esta es otra imagen, y es una imagen real de estudios científicos. Esta es una foto en el visible de un montón de galaxias. Y aquí vemos un poquito aquí estas galaxias que están un poquito estiraditas, o sea que ya identificamos un lente gravitacional. Pero cuando vemos acá la distribución de materia que hay, vemos que aquí en el centro hay mucha más materia, o debería haber mucha más materia, según como estamos viendo ese lente gravitacional, de la que estamos viendo. Entonces ahí también tenemos una demostración de materia oscura. Entonces, las observaciones hablan, todas. Primero, es muy posible que exista más materia de la que vemos y la llamamos materia oscura. Esa es la primera. La segunda, esta materia solo interactúa gravitacionalmente. No parece interactuar con la luz porque por algo no la vemos. No interactúan con fotones, no emiten fotones ni absorben fotones. No tenemos forma de ver si hay o no hay. Lo único que parece es que interactúa gravitacionalmente. Si existe, debería encontrarse en una cantidad 5 veces más que la materia bariónica. La materia bariónica, por cierto, es la que vemos. Es toda la materia que vemos y que tocamos y que sabemos que está ahí. Imagínense eso, 5 veces más materia de la que no sabemos nada. No se puede ver. Y al parecer no se puede experimentar con ella por ahora. No sabemos qué es, no sabemos cómo tocarla y estamos suponiendo que debería haber 5 veces más de esa materia que de la que conocemos. Es un resultado aturdidor. Es impresionante. Y otra más, si no estuviera esta materia, no podrían explicarse las rotaciones de las galaxias ni de los cúmulos galácticos, ni los lensados, ni otras cuantas observaciones. Y nos quedamos aquí en tierra de nadie haciendo nada. O puede ser que haya otra explicación. Primero vamos a preguntarnos cuánta materia oscura hay. Es decir, en la diapositiva anterior ya vimos que se supone que hay 5 veces más materia oscura que materia bariónica. Pero, ¿cuánta hay, por ejemplo, en el sistema solar? Entonces, en el sistema solar completo, entero, debería haber la masa de un asteroide en materia oscura. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que la masa de un asteroide es mucho o es poco? Pues si la comparamos con los planetas o lunas, muy poco. Efectivamente, es muy poco, pero es demasiado poco. Es decir, imagínense un asteroide, pero hecho de materia oscura, pero lo diluyen en todo el sistema solar, desde el Sol hasta Neptuno, hasta incluso más allá del cinturón de Kuiper. Toda esa región llena de materia oscura, pero solo un asteroide de materia oscura. En todo el sistema solar. Y luego, por comparación, en la Vía Láctea hay por lo menos, se calcula por lo menos 6 veces la masa de la propia galaxia, pero en materia oscura. Entonces, en el sistema solar hay más materia bariónica que oscura, totalmente. Es decir,
puede que ni siquiera haya materia oscura en el sistema solar. Es posible que ni siquiera la podamos detectar porque no hay en el sistema solar, porque está muy diluida por todo el universo, extremadamente diluida. Lo que pasa es que se supone que esta materia oscura llena todo el espacio interestelar y todas las galaxias, y por tanto, al ser mucha, pero estar en un espacio tan grande, está diluida. Es muy poco densa. Por eso, podríamos de cierta forma explicar que en el sistema solar haya solo una especie de, o sea, solo haya materia oscura equivalente a un asteroide en todo el sistema solar, pero que haya 6 veces materia oscura que la propia Vía Láctea en la Vía Láctea. La cosa también es que se teoriza, se espera que en la Vía Láctea lo que pasa es que la materia oscura no solo esté dentro de la galaxia, sino que rodee la galaxia en un halo de materia oscura. Y es un halo mucho más grande que la Vía Láctea, mucho más grande. Aquí estamos viendo un modelo, digámoslo científico, sobre qué tamaño tendría el halo de materia oscura de la Vía Láctea versus el tamaño de la Vía Láctea. Y estamos viendo que sería como una esfera en torno a la Vía Láctea que tiene a lo mejor 2 veces el diámetro de la Vía Láctea. Y esto una esfera completa. Entonces, claro, siendo tan grande, lo esperable es que fuera muchas veces más que la masa de la propia Vía Láctea, pero en materia oscura. Lo sospechoso de nuevo es que no se vea. Es muy sospechoso. Y bueno, les pongo entonces aquí un reto, que si quieren lo calculamos aquí, en este rato, y es nosotros mismos calcular la masa de la materia oscura en el sistema solar. Aquí tengo los datos listos por si quieren hacer, por si quieren que hagamos este cálculo. Entonces yo les quiero preguntar si quieren que hagamos este cálculo. Sí. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Aviso que este cálculo implica algún par de conceptos que a lo mejor no habremos visto en el momento, pero no se preocupen porque se los voy a explicar un poquito, pues, cordialmente, cortésmente, pero también que sepan pues que no vamos a ahondar muy profundamente en este cálculo. Así que, bueno, para calcular la masa de materia oscura en el sistema solar, primero vamos a hablar de una cosa que se llama la densidad crítica del universo. Y es, el universo puede tener muchas formas. Por lo que nos consta puede tener 3 formas. Ser una esfera, ser plano o tener una forma de silla de montar. La forma de silla de montar y la esfera no son las formas que nosotros hemos visto que tenga el universo. A nosotros nos parece más bien que el universo tiene una forma plana. La densidad crítica del universo, o hablemoslo en general, la densidad del universo es la que va a determinar qué forma tiene el universo. Entonces, si la densidad crítica del universo si la densidad del universo es mayor que la densidad crítica, el universo es una esfera. Piénsenlo como esta densidad de la que estoy hablando es de materia. Esta densidad de materia, piénsenlo que tiene que haber suficiente materia para poder hacer que el universo tienda a colapsar sobre sí mismo. Entonces tiene forma de esfera. Si esta densidad no alcanza esa densidad crítica, entonces digamos que el universo se abre y tiene forma de silla de montar. Y si es justamente la densidad crítica del universo, entonces es un plano. No es ni abierto ni cerrado ni nada de esas cosas, es un plano. Bueno, en verdad es abierto, un plano es abierto, pero no es extendido como una silla de montar. Entonces, todas nuestras observaciones nos dicen que el universo es plano. Entonces vamos a asumir que la densidad crítica del universo, que la densidad del universo es la densidad crítica. Y esa densidad crítica resulta ser 9.47 por 10 a la menos 27 kilogramos por metro cúbico. Aquí se me olvidó poner las unidades. Ustedes van a ser mejores estudiantes que yo y ustedes se van a acordar de poner las unidades. Entonces, ¿en el sistema solar hay más materia variable que oscura? Sí. Bueno, entonces voy a poner acá
mis kilogramos por metro cúbico. Listo. Ustedes van a ser mejores estudiantes que yo y van a poner las unidades cuando les toque. Luego, otra aproximación que hacemos. Permítame un momento. Listo, otra aproximación que hacemos. La fracción de materia oscura que hay de toda la materia que hay en el universo, la estimamos en un 25%. Es decir, hay otras cosas en el universo más extrañas todavía, como por ejemplo la energía oscura, de la que no vamos a hablar acá, pero se supone que la energía oscura ocupa el 75% del universo. Y por otra parte, la materia oscura ocupa el 25%. Entonces, de toda la densidad del universo, de todo lo que compone el universo, energía oscura, materia bariónica, materia oscura, la materia oscura es el 25%, o sea, un cuarto de esto. Ahora vamos a hallar entonces un volumen para el sistema solar. Vamos a decir que el radio del sistema solar es de 50 unidades astronómicas. ¿Alguien sabe por qué pongo el radio del sistema solar en 50 unidades astronómicas? Pero ¿a qué te refieres? ¿A lo de unidades astronómicas o a la distancia? A la distancia. Bueno, sí no sé, pero la unidad astronómica, pues sí. Entre la distancia entre la Tierra y el Sol. Es lo único que sé. Ok, no pasa nada. Entonces, el planeta más lejano en el sistema solar es Neptuno, y Neptuno se encuentra a 40 unidades astronómicas. Creo que lo estoy diciendo mal, creo que es Plutón. Plutón, que no es un planeta, pero es un objeto de referencia muy lejano al Sol, está a 40 unidades astronómicas. Entonces yo he puesto 50 para poder incluir el cinturón de Kuiper en el sistema solar. Entonces yo voy a decir que el sistema solar abarca más o menos hasta el cinturón de Kuiper. Y para mí eso es más o menos 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros y, como decía Cristian, es la distancia del Sol a la Tierra. Y además, vamos a decir que como el sistema solar es un sistema gravitatorio y la materia oscura de hecho interactúa de forma gravitacional, vamos a decir que se ha acumulado una cierta cantidad de materia oscura alrededor del sistema solar y vamos a decir que es unas 1000 veces más que en el promedio de todo el universo. El de 1000 veces más es muy a la interpretación del que sea que está haciendo el cálculo. Si le preguntan a otras personas, les pueden decir 100 o 10.000, 100.000. Hay personas incluso que dicen que 1.000.000. Yo lo voy a poner 1000 porque me parece razonable pensar que el universo ha acumulado 1000 veces más materia oscura que en cualquier otro lugar aleatorio del universo. Si es en un vacío, por ejemplo, que si es un espacio en el que no hay nada, ni galaxias ni nada, pues es lógico esperar que hubiera menos materia oscura que alrededor del sistema solar, que es un sistema gravitacional que es capaz de atraer precisamente materia oscura. Entonces vamos a decir que la proporción de materia oscura en el sistema solar es de 1000. Entonces vamos a hacer este cálculo. Y lo tengo aquí listo y permítanme dejar de compartir para compartirles mis cálculos en vivo. Y así poder hacerlo todos juntos al mismo tiempo. Listo. ¿Están viendo? Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Me gustaría. Listo, gracias. Entonces, miren que yo aquí he hecho volumen de la esfera y tengo aquí todas las cantidades que tenía yo anotadas antes. No tiene nada distinto. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. La densidad del universo es 9.47 por 10 a la menos 27 y esto es kilómetros, esto es kilogramos por metro cúbico. La fracción de materia oscura, este dm, cuando ustedes vean dm, se refiere a dark matter, que es materia oscura. Entonces, lo voy a poner por acá, dark matter. SS es el sistema solar. La proporción, voy a decir que es 1000 y, bueno, aquí voy a tener una base de referencia. Entonces, vamos a decir que en el sistema solar lo rodea una esfera
o el sistema solar está compuesto o está dentro de una esfera de un radio de 50 unidades astronómicas. Entonces yo voy aquí a decir volumen del sistema solar. Bueno, voy a decir entonces volumen SS es igual a el volumen de una esfera de 50 unidades astronómicas. Bien, ya tengo el volumen del sistema solar. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Materia oscura. ¿Qué es lo que conocemos? La densidad de esa materia oscura, porque conocemos la densidad del universo. Entonces, visto la ecuación de densidad, se la voy a poner acá escrita bonita. La densidad es, voy a ponerla como ρ, ρ, igual a masa sobre volumen. Aquí lo ven bonito, aquí ven bien escrita la ecuación. Entonces, si yo despejo aquí la masa, porque quiero hallar la masa de la materia oscura, voy a escribir esto como vol. Entonces, si yo despejo esto, me va a dar volumen por ρ igual a la masa. Y si hago esto así, ¿listo? Ahí he despejado la masa. Te puedes copiarla así para hacerla más fácil de leer. ¿Listo? Ahora resulta que hemos hallado el volumen del sistema solar. Y ahora tenemos que hallar la densidad de la materia oscura, que es la que queremos hallar. Entonces aquí vamos a hallar la materia oscura. Vamos a decir densidad del universo, que son estos 9.47 por 10 a la menos 27, multiplicado por la fracción de materia oscura, que es un cuarto. O si quieren verlo así, si quieren verlo más fácil, densidad de la materia oscura es así. La densidad de la materia oscura es un cuarto de la densidad del universo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a decir que en el sistema solar hay 1000 veces más materia oscura que la densidad normal en el resto del universo. Entonces voy a decir densidad de la materia oscura por 1000. Y ahora esto ya es la densidad de la materia oscura que debería haber en el sistema solar. Y entonces esto lo voy a multiplicar por el volumen del sistema solar, que lo tengo aquí calculado como vol SS, este de aquí arriba. Y vamos a ver cuánto da. Da este numerote. Es un poco feo el numerote. Entonces, voy a hacer una cosa y voy a dividirlo por 10, bueno, por la masa de Matilda. Matilda es un asteroide. Matilde es un asteroide que tiene de masa, aquí lo vemos, masa, aquí, de 10 a la 17 kilogramos. Entonces, cuando yo tengo aquí la masa de materia oscura en el sistema solar y lo divido por la masa de Matilda, voy a encontrar cuántas Matildas hay en materia oscura en el sistema solar. No llega a ser ni una Matilda de materia oscura en el sistema solar. Llega difícilmente a ser un 20avo de materia oscura en el sistema solar por parte de Matilda. Hay muy poca materia oscura en el sistema solar y aquí hemos hecho el cálculo con números reales sobre cuánta materia oscura debería haber en el sistema solar. Me perdí en el cálculo en el proceso. Dime, Cristian, ¿dónde te perdiste? Que me interesa que se entienda. Bueno, no, pues en lo de, pues no en los primeros cálculos, a ver, en el segundo código, ¿cuál es ese? ¿Acá? Ajá, no, en la primera igualdad. ¿Esta? Sí. Ok. Lo que estoy diciendo es que el volumen del sistema solar es el volumen de una esfera de 50 unidades astronómicas. Este vol esfera es una función aquí arriba que básicamente me arroja el volumen de una esfera de un radio cualquiera que yo le entregue.
y yo le he entregado 50 unidades astronómicas. Aquí, 50 unidades astronómicas. Este multiplicado es porque yo he asignado una unidad astronómica a este valor, UA. Entonces, 50 veces eso son 50 unidades astronómicas. Entonces, el volumen de una esfera de 50 unidades astronómicas. ¿Esto te quedó claro? Perfecto. Entonces ya, pues tenemos el volumen, tenemos la densidad, multiplicamos, miren acá, densidad por volumen, y creo que esto es más fácil que lo veamos así, y las 1000 veces más que debería tener el sistema solar por ser un conjunto gravitatorio. Y vamos a utilizar como unidad de referencia la masa de Matilda. Y bueno, resulta que solo hay 0.04 Matildas en materia oscura en todo el sistema solar. Es súper difusa la materia oscura y se concentra más en unos lugares y en otros, pero sigue siendo muy difusa. Así que todas estas observaciones de que, bueno, debería haber un montón más de materia, pero la materia oscura es difusa, pero no es que sea difusa, es que, o sí es difusa, pero es que está en un halo enorme en torno a las estructuras grandes del universo, y todo esto se vuelve difícil de digerir para uno como físico. Hay observaciones que no cuadran, hay teorías que no cuadran, y hay observaciones que no cuadran. Y tenemos que lidiar con esto. Y esto, ustedes, astrónomos del futuro, van a ser los encargados de intentar solucionar este problema. Y yo espero fervientemente que alguno de ustedes sea capaz de solucionar el problema de la materia oscura, porque no sabemos qué está mal. Nadie sabe exactamente qué está mal, ni cuál es la solución ni para dónde hay que ir. Y ante el problema de la materia oscura hay alternativas para intentar solucionar el problema. Se lo voy a mostrar. Aquí se ve la presentación. Listo, gracias. Entonces aquí tenemos alternativas a la materia oscura. Este árbol, me gusta llamarlo el árbol de los misterios. No voy a explicar de qué trata todo este árbol, pero en resumen, este árbol tiene todas o muchas alternativas a explicar qué es lo que observamos en el universo con cosas distintas a pensar que es que hay materia que no estamos viendo. Entonces, por eso aquí tengo escrito, a lo mejor no son las observaciones las que están mal, sino el modelo con el que intentamos explicarlas. A lo mejor la forma en la que entendemos la gravedad no funciona para las grandes escalas. Entonces, existe una modificación a la teoría newtoniana de la gravedad llamada MOND, Modified Newtonian Dynamics, dinámica newtoniana modificada. Y a esta hay muchas alternativas o muchas formas de interpretarlo. Entonces aquí tenemos la dinámica, la gravedad, la inercia, la MOND, que es esta teoría de gravedad, estrellas enanas. Hay gente que intenta explicar la materia oscura con estrellas enanas que no podemos observar con los telescopios. O hay personas que intentan explicarlo con agujeros negros que no estamos observando, porque son negros y porque naturalmente los agujeros negros no se pueden ver. Y hay otros que explican con otros tipos de materia. Hay muchas alternativas. La que más ha cobrado fuerza ha sido la materia oscura y MOND, pero hay otras formas. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos personas suficientemente creativas para que sean capaces de tomar este problema por otras formas, a ver si por alguna de estas solucionamos este gran problema que es las medidas no nos cuadran con nuestras teorías. Y como les he dicho, pues al igual hay objetos en la astronomía de las que sí conocemos su existencia, que son iguales de oscuros pero más conocidos, como los agujeros negros. O puede ser que tampoco sea algo tan exótico. Pueden ser estrellas enanas que no vemos. O pueden ser muchas cosas. Pero el caso es que hay que ponerse creativo e intentar buscar una solución a estas cosas que a los astrónomos nos tienen con los pelos de punta desde los años 60. Y si los agujeros negros son materia oscura, eso es lo que estoy diciendo, de hecho. A ver, no lo que estoy diciendo, tiene razón, sino
más bien cambia la forma de pensarlo y piénsalo más bien como, ¿y si no es materia oscura, sino que son agujeros negros? ¿De qué está hecho un agujero negro? Es una cuestión que no vamos a tomar el día de hoy porque de todas maneras, aunque sean más conocidos, son objetos muy misteriosos en el universo. La cuestión es que de todas maneras hay que profundizar en estos conocimientos y hay mucho por estudiar. Y hay mucho hay mucha tela por cortar en el tema de la astronomía, la cosmología, explicar el origen del universo, para dónde va, qué hace, qué es la materia oscura, para dónde va, dónde está, o incluso qué es. Así pues, hemos terminado nuestra sesión del día de hoy sobre materia oscura. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta o alguna cosa que quieran decir, pueden tranquilamente decirlo y abrir el micrófono y charlar. Estoy aquí para conversar con ustedes y para solucionar las dudas que tengan en caso de que pudieran solucionar alguna duda respecto a la materia oscura. Así pues, les doy muchísimas gracias por estarse aquí esta horita y cuarto conmigo. Y espero que les haya servido como motivación para entender de qué trata todo este cuento de la materia oscura y darse cuenta de que nadie sabe qué es la materia oscura. ¿Qué piensas vos que es la materia oscura entre todas esas teorías? Yo, de forma personal, tengo muchas dudas, pero yo tengo la corazonada de que son agujeros negros. Chiquiticos, o sea, no tan pequeños como una canica, pero tipo del tamaño de un planeta, que no se puedan ver porque son muy pequeños para los telescopios y que están por ahí un montón regados por todo el sistema solar. Yo tengo esa corazonada. Pero entonces sería como que tienen un funcionamiento diferente a los agujeros negros masivos. Sí, los agujeros negros se comportan de formas distintas dependiendo del tamaño y de la cantidad de masa que tengan. Incluso hay agujeros negros que no son los tradicionales, porque de los que solemos hablar se llaman agujeros negros de Schwarzschild o Schwarzschild, no hablo alemán, que también tienen magnetismo y rotación y otras cosas así un poco extrañas. Entonces, por eso tengo la corazonada de que pueden ser agujeros negros, porque me da la impresión de que siguen siendo objetos muy incomprendidos y tengo en serio la sensación de que a lo mejor sean una forma, quizás no de explicar totalmente las observaciones de la materia oscura, pero sí parcialmente, porque también tengo la corazonada de que pueden ser un montón de cosas que no estamos entendiendo y que se están sumando y que nos están pegando una bofetada en la cara cuando vemos las grandes escalas del universo. Cosas que a lo mejor sí funcionan localmente, como la gravedad newtoniana o kepleriana, como la rotación de los planetas, pero que a lo mejor en escalas muy grandes no funciona exactamente como creemos. Pero además no solo esa, sino a lo mejor el teorema del virial tampoco aplica del todo, y entonces se suma una sobre la otra. A lo mejor a las grandes escalas hay muchos objetos que no vemos, pero que están ahí, solo que no los vemos con los telescopios porque no son suficientemente potentes, por ejemplo. Entonces sumas un poquito más. Entonces a mí me da mucho la sensación de que es sumas y sumas y sumas y sumas hasta que tienes esta catástrofe en el que estás esperando un universo ideal con el teorema del virial y con la ley de Kepler, y resulta que no estamos en un universo ideal, y que es muy dinámico y es muy complejo, y justamente por eso es interesante de estudiar. ¿Habrá una charla de agujeros negros? No sé si es una pregunta, pero creo que sí. No estoy seguro si habrá una charla de agujeros negros. Creo que ahorita que llegue Agustín, creo que nos va a terminar de aclarar eso. A mí me hubiera gustado mucho que me lo hubieran enseñado en el colegio, la verdad. Este tipo de cosas así súper exóticas, aunque no hubiera sido con matemática ni cosas del estilo, simplemente que me dijeran que es una curiosidad.
y que no me hubieran pintado la física y la matemática como cosas absolutas, como de lo sabemos todo y todo está perfectamente determinado, porque no es así ni de lejos, ni de lejos. Y es parte de lo fascinante. O sea, parte de lo fascinante es que no sepamos cómo funcionan muchas cosas y que tengamos nosotros el trabajo como los nuevos astrónomos o como los astrónomos del futuro, el ver entonces cómo funciona eso y decir, ¡buah! Esto lo hice yo. Y pues eso. Por lo que parece, Agustín no va a venir a acompañarnos esta vez al final de la reunión, así que está en mi poder terminar esta reunión. Así que les quiero preguntar si tienen algo más por decir. Yo estoy encantado de hablar con ustedes y lo que quieran me lo dicen. Y si no hay nada más que decir, pues entonces muchas gracias a todos y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Esta camiseta, déjenme preguntar, ¿dónde fue que conseguí esta camiseta? En Coag. ¿En qué centro comercial fue? En Viva Envigado. Y por cierto, este no es todo el diseño. Aquí atrás tengo un diseño del cohete. Y bueno, pues eso. Son muy chéveres esas camisetas. Bueno, por lo que veo ya no estamos hablando mucho de astronomía, así que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a los tres compañeros, a los tres astrónomos del futuro que me acompañaron el día de hoy. Me hicieron la tarde un poquito más alegre y me pone el corazoncito saber que están ustedes y que están pendientes y que prestan atención y que en serio les interesan estas cosas. Eso me apasiona mucho. Les deseo lo mejor y espero que nos veamos en una próxima ocasión aquí en Proba. Nos vemos.